Pues muy buenas tardes. Aquí los periodistas que viven de noche, que vivimos de noche, pero este programa se llama Los periodistas viven de noche para que nadie se nos confunda. Para que no se nos apendeje, para que no se nos apendeje. Y estoy con Ignacio Alvarado, Hola. Jorge Torres y nuestro amigo siempre invitado Alejandro Gutiérrez. Y hoy tenemos un programa súper interesante porque nos viene rondando en la cabeza desde hace varios días que se empezó a hablar del tema. ¿Qué pasa con Latinos y los medios de comunicación como este medio de comunicación y el financiamiento del que son objeto y las consecuencias que tiene luego para las y los periodistas que trabajan en ese medio? Entonces, bueno, pues este me parece que es el primer gran tema del día, porque además la cara visible de este medio Latinos ha decidido tomarse 2 meses de vacaciones, ¿verdad? Entonces hace 2 o 3 semanas ya no está al aire. Latinos sigue en su canal de YouTube, transmitiendo todos los días Diario Latinos. Y bueno, hay muchas controversias alrededor, pero quizá vamos a empezar con la denuncia de Pablo Gómez, que es el de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, quien denunció este esquema que se puede calificar, Jorge, de lavado de dinero como un esquema tramposo de cómo van y vienen los dineros. Cuéntanos. Pues no sé si sea lavado de dinero, pero es un esquema que sí involucra, dice Pablo Gómez, un consorcio, que es lo que sería Latinos, que es lo que me parece a mí grave, y es un tema en el que ya está totalmente involucrado, incluso toca al propio periodismo dentro de Latinos. Es decir, los periodistas en Latinos, por lo menos los directivos como Carlos Loret, sí tendrían que hacerse cargo de estos señalamientos, porque a grandes rasgos, para no quitar mucho el micrófono, resumo lo que dijo Pablo Gómez, lo que denunció Pablo Gómez. A ver, Latinos se conformaría de un consorcio de 5 empresas en México y una empresa constituida en Delaware. 3 de las empresas en México que están identificadas, muy relacionadas con Latinos, los nombres mismos es Latinos Media Group, Latinos Media Radio S.A. y Latinos Media MX. Digamos, serían las 3 empresas directamente relacionadas con Latinos. Hay 2 empresas en México también. Una de ellas, Digital Bacon Programmatic y BCG Limited Consulting. Estas 2 empresas serían las empresas que facturan a 2 empresas, no son 2, no habla él de número. Estas empresas le facturarían a lo que venden otras empresas dedicadas a la venta de medicamentos o de insumos médicos de este mismo consorcio. Es decir, 2 empresas dedicadas a vender medicamentos. Las facturas las dan directamente estas 2 empresas señaladas. Digital Bacon Programmatic y BCG Limited. Y el recurso que entra a estas 2 empresas aquí en México se envía directamente a la empresa en Delaware. Delaware, hay que decirlo, es un estado norteamericano que es un paraíso fiscal. Está señalado como un paraíso fiscal porque eso es lo que ocurre con Delaware. Incluso Pablo Gómez lo mencionó, el propio ¿no? Pablo Gómez lo asegura, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, esto es conocido. Es muy conocido que Delaware es un paraíso fiscal. Bueno, y en Delaware, esa empresa que está constituida de Latinos en Delaware es la que envía a estas 3 empresas relacionadas con Latinos la nómina del medio. Eso es muy grave. Entonces hay algunos a los que les paga Latinos Media Group, hay otros a los que les paga Latinos Media Radio S.A. Media Radio y Latinos Media MX, ¿no? Okay. Es decir, ya la distribución pues no se especifica, pero la nómina llega a través de estas empresas y los recursos llegan de Delaware. Es decir, hay una triangulación de recursos en donde entran a México a partir de empresas que venden en el mercado de los medicamentos, facturan empresas paralelas, envían a Delaware y de Delaware envían la nómina. No es que envíen todo el recurso. Evidentemente, de acuerdo a lo que dice Pablo Gómez,
gran parte de los recursos se quedan en Delaware, ¿no? En donde de entrada podría haber un tema de evasión fiscal. Claro. Y de lavado. No lo sabemos. El lavado. Sí, se puede constituir también lavado. No, bueno, es que lo dijo Pablo Gómez. Lo que dice Pablo Gómez es que la investigación es lavado de dinero y corrupción. O sea, esos son delitos concretos que él dice que se están investigando. Ahora, son más de 2.400 millones de pesos, de los cuales 1.100 o poco más los erogó el gobierno del Estado de México, tanto el pasado como el presente, que está en manos de Morena. Y de ahí la segunda entidad que más se pone con lana creo que es Michoacán. Ahora, esto de decir corrupción a mí se me hace muy ambiguo. Por eso de pronto también las versiones de los políticos, cuando habla de lavado de dinero, pues digo... Pues es más específico. Es más específico. Pero él lo dice. No, yo sé, él dice lavado de dinero y corrupción. Sí, claro. que en realidad no es decir mucho, porque corrupción, ¿a qué se refiere con corrupción? Pero por lo menos sí tenemos una triangulación. Y por lo menos podríamos establecer que esta triangulación podría tener también algún tipo de vinculación a evasión fiscal. Ahora, tener los recursos en paraísos fiscales generalmente es para eso, para evadir impuestos, para no pago de impuestos. Sí. Entonces, bueno, independientemente de eso, que es la parte criminal, entre comillas, porque es lo que señala. Presuntamente criminal. Aquí el tema me parece que es muy grave porque toca la prensa, toca el periodismo dentro de Latinos, que yo he sostenido que sí hay periodismo dentro de Latinos, es decir, Loret de Mola está haciendo periodismo. Le guste o no le guste a mucha gente, lo está haciendo. A ese periodismo lo toca directamente este modus operandi que denuncia Pablo Gómez, porque esos periodistas que están ahí, por lo menos los directivos, por lo menos Carlos Loret de Mola, tiene que hacerse cargo de esta denuncia, tiene que hacerse cargo de este modus operandi que señala el gobierno, independientemente de los problemas que pueda tener él con sus reportajes con el gobierno. Me parece que esta denuncia es muy grave. Porque además, como que ¿para qué quieres 3 empresas para crear una empresa que al final del día es una plataforma? Es una plataforma digital de inicio y que ha tenido un papel pues, muy protagónico durante estos años, publicando, dando a conocer, difundiendo. Pero ¿para qué querrías tú hacer una empresa de medios Yo creo y hacer 3 empresas? Digo, a mí me suena a un tema de ingeniería financiera, precisamente para evadir impuestos. Para no pagar impuestos. Para evadir. Pues para evadir. Para evadir o para esconder. O eventualmente lavar, ¿no? Blanquear lana. A ver, porque también hay que tocar otro punto, es las personas que están atrás de Latinos, que también se han venido publicando por algunos colegas. Se ha mencionado que está la familia Madrazo, ¿no? Que ellos mismos lo han dicho. Roberto Madrazo lo declaró abiertamente. Está su hijo y ellos, hasta donde también se ha ventilado, están muy conectados, son parte de la industria farmacéutica, ¿no? Sí. Entonces aquí viene este punto de conexión. Que le encuentra lógica al tema. Porque, a ver, tú tienes 3 empresas para no pagar impuestos, pues, ¿cuáles son los impuestos? El impuesto sobre nómina, el impuesto, o sea, no pagarle, no sé, condiciones laborales dignas a tus trabajadores, ¿no? O sea, ¿para todo eso quieres tener 3 empresas? Híjole, de verdad no entiendo la ingeniería financiera, igual porque no soy financiera, pero... Pues es como cuando te esconden la pelotita debajo del vaso y te lo mueven y es... Pero ya el esquema es, por decirlo menos, sospechoso y tiene una carga, como tú dices, a lo que haces. Es decir, durante 5 o 6 años, el tiempo que tiene Latinos de haberse creado, se lanzó, digo... El periodista en cuestión, Carlos Loret, tiene muchos pues desafíos, por llamarle de alguna manera, pendientes, ¿no? Ha sido acusado de haber inventado noticias, el montaje que le atribuyen, etcétera, etcétera. Pero dijéramos que en Latinos se puso como, pues yo voy a hablar de la verdad y voy a denunciar a los corruptos y a los malosos y a lo que hacen todo mal todas las demás personas, excepto a mí, ¿no? Y yo creo que hay un grupo de periodistas, no él, pero que creyeron en ese proyecto. Yo conozco a varios y a varias que dijeron, pues sí, aquí hay como
no hay nada más padre para un periodista que entrar a un medio en el que tú puedas explayarte, ¿no? Encontrar a los corruptos y decir, aquí voy a decir exactamente todo y voy a hacer la gran investigación y voy a denunciar a todos los corruptos, etcétera, porque no habrá censura. Eso es padre para cualquier periodista. No Mira, hay sí, muchos pero, medios. a ver, no hay que irse con la finta. Yo coincido con Jorge en que se sacaron buenos trabajos periodísticos en la redacción de Latinos. Pero a ver, no nos equivoquemos. Hay periodistas serios, éticos, y hay periodistas que son mercenarios. Pero yo no creo que, no, a ver, que espera, todos los periodistas déjame termino la idea. Latinos. Déjame termino la idea. No, pero estamos hablando de las cabezas. No, pero yo O sea, estoy los hablando reporteros de y las otros reporteras. de los reporteros. A ver, y eso de tener libertad, No, pero pues tienes tiene que sus hablar de la asegúnes. cabeza. También las tiene cabezas, sus pero también asegúnes. los periodistas. Sí, Digo, yo creo que vale. hay muchos periodistas que entraron a Latinos creyendo que iban a Pues hacer sí, un periodista, es posible que un sí. periodismo donde no los iban a censurar, A y que ver, podían explicar y hacer investigaciones. No, eso no es Agarrar cierto. una lana y Yo punto. conozco por lo menos a cuatro corresponsales y a los 4 les tiraron línea desde el principio. O sea, hay que seguir esta línea y de aquí no te sales, y si te sales, pues te despedimos, ¿no? Así de simple. Entonces, no es que sentar ahí con una idea o se mantuviera ahí con una idea de que se iba a hacer un periodismo en plena libertad. Digo, eso ya lo he comentado en otras ocasiones, eso no existe dentro de las grandes empresas periodísticas, es muy extraordinario, ¿sí? Ahora, aquí el punto es, digo, tú preguntas, se me hace muy complicado esta de la ingeniería. No, pues es un modus operandi que tiene años y que se ve sobre todo con los proveedores de los gobiernos estatales, municipales y federales. O sea, se crean empresas, muchas de ellas fantasmas, y solamente andan rebotando dinero, pues por una cuestión de evasión o de blanqueo, según sea el caso. En el caso concreto de Latinus, pues Pablo Gómez es muy claro a decir que se les está investigando por XY, ¿no? Bueno, pero aquí el tema, más allá de la investigación, yo lo llevaría a debatirlo, a conversarlo, sobre el tema de qué tan ético es esto cuando tú te das cuenta. Bueno, no, eso de ético es una mamada. No, ética no. O sea, sí. Eso sonó. Real solito dice, no, eso- a ver, lo que acaba de decir realmente no es así. Eso sonó muy a la mística de Proceso, güey, que es una mamada también, don Julio anda chayoteando Ok. ahí, ¿no? Pero bueno, O sea, no es ético, pero no, tampoco no. es verdad. No. Pero vamos a ver. O sea, ¿en qué papel quedas tú como comunicador o No, como periodista? No, espérame, déjame terminar la puta pregunta. A ver, pues ya, no te encabrones. No, es que sí me encabrono porque tú me arrebatas la palabra. Y porque te madras a mi presidente. Ok. ¿No? Entonces, bueno, no, ¿en qué papel quedas tú cuando te rasgas las vestiduras hablando de corrupción y nada más, y luego resulta que eres parte de un mierdero, porque aquí no vamos a equivocarnos, ni modo que Loret no supiera dónde estaba parado o qué se estaba haciendo, ¿no? O Broso. Y entonces, una vez que se da a conocer, que se revela, que lo hizo Penilei, ¿no? En Reforma, que hay una investigación a partir de una denuncia de la UIF, que te coloques como víctima a decir, bueno, pues porque nos quieren chingar a nosotros y no a los hijos del presidente y no al amigo y no a aquel y no a Bartlett y que las casas y que no sé qué. Creo que ahí es donde se ahoga el argumento periodístico, porque ya no te queda, o sea, estás atrapado en una maraña en donde presumiblemente pues hay 2 factores. Uno que atañe a la corrupción, otro que atañe a un delito penal, que es el lavado de dinero. Entonces, pues, digo, no sé qué tan gravemente Por eso herido te deja quito el la palabra, periodismo. porque se te van. Bueno, pues es que, pues de tanto ver las mañaneras, así me quedo también Así así es. como pasmado, ¿no? Exacto. Pero, o sea, ¿qué tan duro es este golpe al periodismo cuando ha venido siendo denostado
mañana tras mañana por el presidente en sus mañaneras, hablando en términos generales, cuando se exhibe de esta forma, ¿no? No, yo A creo ver, que es durísimo. yo quisiera decir una cosa. Yo creo que Latinus ha publicado, sobre todo informaciones que tienen que ver con el entorno del presidente y con pues, el presidente, y que pueden tener validez como información, o sea, periodísticamente. El tono que luego le da a Loret, ya de tono, una forma muy editorializada, siento que ya roza un poco el activismo, ¿no? Y yo creo que se convirtió Latinus en el medio referente de los odiadores de López Obrador. O sea, todo el mundo te hablaba de Latinus siempre que querías denostar a este señor. Y este hombre también se la pasó ventilando información en la mañanera que no debía haber ventilado antes de esta información de Pablo Gómez. Ujú. Dio a conocer información sobre sus propiedades de Loret y lo que ganaba y todo esto, cuando eso está pues, prohibido. O sea, él no tendría por qué dar a conocer información de un particular, Ujú. sea tu adversario, sea un periodista crítico o no lo sea, ¿no? O sea, él no tenía derecho a hacerlo. Ujú. Le podrá gustar más o menos a Loret, pero no tenía que hacerlo. Este caso, yo creo que ya es distinto, porque ya es una investigación concreta a una entidad, a una sociedad, que es Latinus como empresa y que tiene, según la denuncia, derivaciones hasta un paraíso fiscal. No, y que tiene, Y eso ya tiene otra connotación. Y aquí, perdóname que nada más interrumpo para redondear esto. Yo creo que sí es importante porque Loret ha pretendido mostrarse como el adalid de la crítica. Y de la no corrupción. Y de la O no sea, corrupción. porque él señala, no soy yo, es Exacto. usted, señor Sí, presidente. es Pío López y Ajá. son los hijos. A mí no me agarraron con los sobres en la Pero mano. A le- mí no sé qué, Lo que le etcétera. están investigando es precisamente Agarrarlo algo con- que lo Bueno, a él Grandes no, a él no. bueno, a la A él no, entidad, a la empresa. a la sociedad. Sí, sí, sí. Lo desenmascara de alguna manera porque él es la cara visible. Claro. Lo que A sí ver, es que- pero además te voy a decir, voy a hacer un recuento aquí de los millones, porque quizás no todo el Sí. mundo sabe. Pero a ver, del gobierno del Estado de México le dieron 1,117 millones de pesos entre el 2020 y el 2024. El gobierno de Michoacán, entre el 2019 y el 2023, le dio 698 millones. El gobierno de Hidalgo le dio 190 millones entre las mismas fechas, entre el 20 y el 23. El gobierno de, ¿cómo se llama? Nuevo León, Como 29 le dio millones. ¿no? 29 millones entre el 21 y el 24. Y el gobierno de Sinaloa le dio 15 millones en el 21. Y Cabeza de Vaca le dio 4 millones. Es decir, y uno puede decir, esto es publicidad, ¿no? Y podrías decir, sí, está bien, pero puta, qué gran... No, pero a ver, qué es que ahí gran- hay una pero- cuestión. Qué gran proyecto no es de por- publicidad no, de no se la está- ese 1,117 no es por millones publicidad, de no ese es pesos. por publicidad. Ese dinero no es publicidad. No, no, no es Entonces- Ni publicidad. es directamente a Latinus. Por eso está esta ingeniería, porque Sí. se triangula el O sea, dinero. A ver, explíquenlo, ¿por dónde va el dinero? A ver, aquí el tema, a ver, es que esta historia tiene muchas aristas que tocan dos historias. De hecho, están dos historias concatenadas. Ninguno de estos dineros va directamente a Latinos, No, va ni- a las otras dos no es por empresas publicidad. vía No, farmacia. no, va la nómina, Pero no es pero por a través de publicidad. una ingeniería financiera. Hay dos empresas, a ver, ahí va otra vez. Se Sí. factura por una cuestión de medicamentos Sí. y cosas así. Son ¿sí? medicamentos Hay dos y no empresas, son hay dos empresas. publicidad. Ahora, también hay que decirlo, hasta ahora no se ha demostrado el delito. No, Está en hay una investigación. Hay una en curso. investigación. abierta. Aquí el tema es que hay una ingeniería financiera que es muy sospechosa. ¿Qué representa esta ingeniería financiera y qué representó, además, Latinus como medio para que a las empresas que se dedican a vender medicamentos o insumos médicos
influyera en ciertos estados o en ciertos personajes, para que sí les compraran, digamos, o les entregaran contratos y les dieran estas cantidades que acabas de leer. 1,000 millones, 500 millones, 200 millones, etc. Aquí el punto es que esta historia está relacionada y está concatenada con otra historia, que es la historia de los hijos del presidente. No puede separarse una de otra. A ver, el presidente de la República acaba de hacer una declaración el viernes, apenas el viernes, cuando habla sobre su hijo Bobby, que es Gonzalo López Beltrán, que es precisamente uno de los personajes centrales de un reportaje en partes que Latinos ha venido publicando, es decir, Loret de Mola ha venido publicando, en donde a través de conversaciones telefónicas, cotejadas con documentación oficial de contratos, se registra la voz del empresario, un joven amigo de los hijos del presidente, al que le habrían dado contratos para diversos proyectos como el Tren Maya, etcétera, por venta de balastro, en fin. Él dice en las conversaciones que Bobby es el encargado de gestionar con la empresa de Olán, de Amílcar Olán, los contratos, porque su papá le encargó que supervisara todo lo relacionado con vías en los proyectos del gobierno. Bueno, hasta ese momento, hasta antes de la declaración del presidente del viernes, esa era una declaración que incluso podía entenderse como una balandronada del amigo del hijo del presidente. No demostraba absolutamente nada. Era un personaje que quizás iba por la vida diciendo que era muy amigo del hijo del presidente, tenía relaciones y le daban contratos. Aunque suena inverosímil, pero podía tener lógica. La declaración del presidente el viernes dice que su hijo Bobby, efectivamente, él le dio de manera honorífica el encargo de supervisar, por lo menos él señaló, el interoceánico. Es decir, su hijo, por encargo del presidente de la República, verificó los proyectos del interoceánico. Esto fortalece la versión de lo que ha venido publicando Latinos. A ver, que lo que dice el presidente también me parece una... pues es una mamada, básicamente. No, bueno, ¿cómo no? O sea, dices tú, a ver, sí le encargué, pero de manera honoraria. Pues si se despacha con la cuchara grande por fuera, ¿para qué demonios quiere un salario del gobierno? Por eso. Sí, okay. O sea, es muy cabrón. No de honorario. Bueno, efectivamente pero fortalece el hecho de que Amílcar tenía razón. A partir de lo que... una versión claro, periodística, claro, que ha venido siendo criticada y prácticamente negada. Exacto. Entonces, estas dos historias... Negada que no es mentira, que no la han podido desmontar. Que no la han podido desmontar. Entonces, son dos historias que van totalmente concatenadas. Yeah. Entonces, aquí el punto central es si el gobierno va a llegar hasta las últimas consecuencias en una investigación que ya anunció con bombo y platillo, en donde a través de una gráfica de empresas y de cómo el modus operandi de estas empresas, por lo menos, como dice Alejandro, está construida una ingeniería financiera que hasta ahora tampoco demostraría lavado de dinero, porque el recurso que está entrando a las empresas en México, que después se envía a Delaware, son recursos que están entrando vía facturas. Es dinero público. Es dinero. Claro. Sí, bueno, es dinero que entra. Pero por un contrato. Tú entregaste medicina. Es decir, es legal. Por otro concepto. Son contratos legales. Sí. No, claro, es que, pero a lo que voy cuando digo que es público. No, es público. Sí, público. Pero en caso de, entonces también tendrían que investigar a los gobiernos estatales. Sí, claro. ¿Me explico? Obviamente. Sí. O sea, cosa que yo dudo que vayan a hacer. No, pero bueno, a partir de lo que estás diciendo, creo que es muy clara la enorme dosis, el enorme matiz personal que tiene esta confrontación, de un lado hacia el otro, ¿no? Porque son los enemigos cantados de López Obrador. Son a quienes daña directamente cuando desmonta toda la estructura de compra, suministro de medicamento y sobre todo con Madrazo, papá, con quien tiene un duelo político personal desde Tabasco, desde los principios de los 90, ¿no? Y gobernadores que se unieron a la cruzada. Pero mira... Como Aureoles, como Cabeza de Vaca. Exacto. Mira, ¿no? para darle más elemento a lo que estaba diciendo Nacho, o sea, desde el 2021 se dio a conocer
en ese caso por la gente de Sin embargo, que entre los que estaban las cabezas que participaban en Latinus estaba Patricia Olamendi, su hijo Miguel Alonso, Sí. Marco Antonio Estrada Castilleja, que entonces era secretario privado del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que es uno de los implicados, y Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo Pintado, y Alexis Nikin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo. Es decir, desde el principio de este gobierno hubo una confrontación del presidente al cambiar el esquema de relación con las farmacéuticas. Y más o menos en aquel periodo surge Latinus, no me acuerdo exactamente la fecha, pero con estos personajes detrás. Y que tienen una línea editorial muy específica. Entonces, como que tampoco está como muy clarito. O sea, aquí nadie está engañando. Cada uno estaba en una Que las posición. primeras Andrés Manuel investigaciones, hay que decirlo, eran sobre temas del sector salud. Sí. Eran críticas sobre, bueno, no eran críticas, eran revelaciones de corrupción o... En el caso de Zoé Robledo. En el caso del IMSS, en el caso del ISSSTE, en fin. Es decir, había un interés en esa agenda. Porque había una agenda. Porque había un por parte de interés, ellos. exactamente. A ver, pero, Bueno, eso es lo que se deriva. Una vez Ahora que aclarado también esto que son decías- informaciones periodísticas que nunca fueron desmentidas. Bueno, No, nunca. negadas. Ninguna no de las ellas han es desmentido. mentira. Porque volvemos al tema, creo que sí hay periodismo, sí hubo periodismo. Ah, sí hay no, periodismo. claro. A ver, una pregunta, esto que dice, Jorge. espérame, nada más rápido. Esto que dice Alejandro, que señala a ciertos personajes que se identificaron al principio en el proyecto, ahora ya solo se identifica, porque el propio Pablo Gómez lo señaló, a un tal Cristian González Guadarrama. Exacto. Es decir, ¿qué puede haber pasado? Pues No, a se él reorganizó y a- el consorcio. Ah, bueno. Y a los madrazos, Claro. pon a los dos que menciona Pero los ya de manera madrazos, puntual. hasta donde yo entiendo, cuando empiezan los problemas financieros en Latinos, que es hace, no sé, unos meses. Se bajan. Se bajan los madrazos de Latinos y ya no hay la lana que estaba... Porque Madrazo se unió después al proyecto. Eso No. él lo mismo lo declara. No. Él dice que empiezan a financiar ese proyecto, pero no desde el arranque. Desde el No, arranque yo creo que sí está el Olamendi, Y está Aureoles. la gente de Y Aureoles. Ajá. A ver, pero una pregunta. Ok. Está muy bien la investigación del señor Pablo Gómez. Siempre él tan brillante, ¿verdad? Muy serio. Muy serio, sí, sobre todo eso. permiso. Bueno, pero independientemente de eso, es decir, tú tienes un grupo de empresas, dos, que venden medicamentos a quien se deje que se los compre, por las razones que estas sean, por tradición, porque son muy buenos tus medicamentos, por lo que tú quieras. Porque tú eres muy buen vendedor, no importa. Entonces tú obtienes ese dinero porque tú vendiste medicamentos o lo que sea de laboratorio. Ujú. Y obtienes dinero, ganancias. O sea, nadie vende cosas para no ganar Sí, nada de el margen dinero. de O sea, utilidad. es una broma eso. Ujú. Entonces tú metes ese dinero, te lo llevas a Delaware y luego lo distribuyes en unas empresas que tú mismo quieres financiar. Y se vale. No veo cuál es el delito. Hasta ahí no es, yo no veo también nada ilegal hasta ahí. Aquí por eso, a ver, tampoco está tan brillante lo que Pablo Gómez expone. Por eso. No, O pero sea, yo- Pablo Gómez, aquí lo Está más interesante, para el chisme lo callejón interesante es que esta para la ingeniería verdad. financiera que puede estar representando un tema de evasión fiscal. Pero no, Pero porque no sé si fíjate, alcance al inicio, para lavado de dinero Mira, me y parece para que encontrar lo que... delito de corrupción, excepto la parte ética que pueda representar. No, a ver, pero cuando son recuerden son una dos cosa, cosas, que son recuerden dos cosas. una de cosa. corrupción habla de los, hasta donde yo puedo percibir, o sea, o es mi interpretación, pues, de los gobiernos Estatales implicados, que entregan. que es lo que decían ellos, o sea, que se tendría que investigar también. No, la- porque A si ver, se está pero facturando, recuerden si una se está cosa. El facturando dinero por público. medicamento y Exacto. no hay medicamento, Eso y no hay lo sabes. forma... No, pues eso se está investigando. Es una de las cosas que Eso está no lo investigando. sabes si no hay medicamentos. Porque si ellos si no, los, no dicen que han terminado si la los, investigación, si los están canales Está de bien, distribución... Pero lanzar una investigación A ver, y decir que A ver, Sonia, espérame. esas empresas Frena tus caballos. financian Espérame. a latinos, pues me No, parece no, que no, hasta bueno, este pues, momento ese Hay esquema una no es investigación, correcto. hay una investigación. Pues está bien, Ahora, cuando la terminen que nos investigación. avisen. Bueno, no, espérame, pero aquí el Pero yo no he asunto... terminado. No, espérame, pues es que estás como... A ver, si están los canales de adquisición y suministro de medicamentos Está bien. y están facturando gobiernos estatales
por medicamentos, pues digo, yo supongo que será relativamente simple concluir si No se veo está por qué facturando Pablo en falso Gómez o no. no lo concluyó y no lo presentó. No, porque él no investiga, él denuncia. Bueno, por eso está bien que denuncie. El tema no es ese, el tema es que lo que ha denunciado no me parece que sea un delito. Porque no dijo que no había medicamentos, no dijo que había, que les dieron, ¿cómo se dice? ¿Tiro por liebre o cómo? No, bueno, sí. No dijo nada si de lo eso. escuchaste en la mañanera, lo que dijo es Espérame, muy cabrón. Es muy espérame. cabrón. No, está muy bien, él puede decir lo que sea. Lo que en este momento, hasta este momento ha dicho es que hay estas dos empresas que mandan su dinero porque venden unos productos de medicamentos y lo mandan a la Delaware. De Delaware se distribuye a 3 empresas que pagan una nómina de unos Juanes que ellos contrataron para hacer una empresa que se llama Latinos. Más allá de si es buena, mala, más o menos, hace mucho, poco periodismo, punto, hasta ahí. ¿Por qué lo hicieron allá? A ver, yo les recuerdo una cosa nada más, que es lo que yo quería decir. Cuando Latinos empieza y cuando Loret lo da a conocer, dice que la agenda de Latinos era binacional. Estaba dirigida y puesta en Estados Unidos y su base de operaciones era incluso Chicago. Sí, que fue una gran farsa, porque no fue así. No, que de hecho pudo haber arranca cambiada. con esa visita de López Obrador a Donald Trump. Exacto. Más o Y menos por era ahí. lo que él dijo era que incluso había, ¿cómo se llaman? Comerciales o spots de que la migración, un gran tema y no sé qué, y los latinos, por eso se llaman latinos. Sí, y el Por promo, latinos de Loret. que viven en No, Estados pero Unidos. Es grosso es cruzando la Latin frontera. Us. Latin Us. Es que se burlan de mí. Pues así era el nombre Sí, original. Latin Us, es decir, US, Nosotros latinos. United States. Latin United Un juego de States. palabras, ¿no? Es un juego de palabras Es un también. juego de palabras, sí. Entonces, ¿por qué iba a hablar de los latinos en Estados Unidos? Sí, Esa pero no era la pasó. primera opción. O sea, los hechos. Entonces, lo no me rebaten. parece extraño, está muy bien que hayan cambiado en el camino y hayan encontrado una beta informativa diferente, etcétera. Se puede cambiar cada 15 minutos, no, me preocupa. No tiene. Pero Lo que Sonia yo digo está es, muy no. en la defensiva de. No, lo que yo digo de es latinos. que puedo entender, no del todo, pero puedo entender que hayan, con la idea original, que hayan decidido que sea en Estados Unidos la empresa recaudadora. No. Ya este otro esquema de tantas empresas, a mí me parece súper raro que tengas 3 empresas para pagar la nómina de cuántos te gusta que sean, los que sean, no sé cuántos son la nómina de latinos. En fin, yo creo que el tiro de Pablo Gómez sí pone en entredicho todo el trabajo de Latinos. Es decir, si habían creído ellos que no iba a pasar, pues se equivocaron, porque para hablar mucho hay que tener la cola corta, ¿verdad? Ahora, el reto es concluir, porque Sí. si algo no hacen, Es digo, en este caso no es una fiscalía la UIF, pero si algo no hacen las fiscalías en México es concluir Investigar. bien un asunto, ¿no? investigar. Contrario, Mira, contrario a lo aquí- que hacen, por ejemplo, las fiscalías en España. Los fiscales en España hay fiscales muy exitosos en España que son ejemplos realmente de sí combatir la corrupción a partir de Hay- personajes independientes. Hay ¿no? toda una fiscalía Ay, anticorrupción, sí, toda sí, o una sea, gran fiscalía. Bueno, nada más a lo que dices, Sonia, yo coincido contigo, el único problema que yo le veo es que ellos consideraron más oportuno lanzarse a Delaware, aunque lo hayan anunciado en Chicago, o sea, y es, Sí, y no, es sin duda. clarísimo que Delaware es lo que decíamos hace un momento, es un paraíso fiscal, punto. O sea, Pero además, a ver, y la otra es no, la otra ya se me fue la onda. ¿qué hace un paraíso fiscal? No, pues las Islas Caimán. ¿Qué hace un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal al final es una opacidad. No te permite entrar a saber de qué tamaño entrada es el tus dinero. recursos. Entonces, Claro. evidentemente, si tú abres una empresa en un paraíso Fiscalidad fiscal, cero. es que de Y entrada opacidad. quieres opacidad. No quieres que se enteren. Y De fi- entrada, y fi- ¿hacia dónde? Y fiscalidad cero. Y fiscalidad cero. De entrada, ¿hacia dónde pueden expandir, distribuirse los recursos que van a caer en esas cuentas? ¿No? Porque no hay manera. de Entonces la entrada. pregunta es, ¿van a seguir la investigación o pueden? No, Pues claro que supone puede. se No, supone no, que no, están no, haciéndolo. Sí, porque lo anunciaron. No, pero si Delaware no les va a dar nada. No, el No, tema no es no, Delaware. no, no. El tema es el origen. Ah, O sea, ok. la investigación está a partir de las empresas. Por eso, a ver, yo coincido aquí con Sonia, no en el tono, pero sí en el fondo.
O sea, hasta ahora no hay un Tú lo delito. dices más bonito, ¿no? No hay un delito probado, por lo menos, por ejemplo, de lavado de dinero. Tendría que haber recursos de procedencia extraña entrando en las cuentas de estas empresas. A ver, Porque pero- efectivamente pero- no a ver, vaya pero como la- dice Nacho pero a ver, las pero a ver, medicinas. ¿Tú cómo A ver, lavas dinero pero la ilegal? investigación- Tampoco es extraño, perdón, A ver, sí. que se anuncia una investigación. Tú ves en Estados Unidos cuántas veces Sí. el FBI no dice estamos iniciando una investigación de tal y tal. Ahora se está comenzando Se la está comenzando investigación. una investigación. No es que Bueno, ya lleve 5 años de. Digo, no. entonces- quizás yo ya no creo mucho en los funcionarios mexicanos y en los políticos No, mexicanos. digo, esto es al Sobre todo margen. su capacidad. No, A ver, esto es pero mira, aquí hay una guerra le también corresponde entre- a Michael Keaton desentrañar esto, ¿no? ¿Quién es Michael Keaton? Esposa a Gers Manero. Ah, Gers Manero. A ver, No, bueno, pues ya. lavado de dinero. No hay un solo Al elemento. Batman. No hay un solo elemento sobre el lavado de dinero, excepto que estén entrando recursos. Porque tú no puedes lavar dinero legal. ¿Cómo vas a lavar dinero legal? Pues ya está lavado, pues es legal. Bueno, no está lavado, no es el término. No necesita ahora- lavarse. Ahora, Si el recurso que está entrando a las empresas en México son No, pero éticamente cuestionable. pero Sí, sí, tiene sí. que ser, no tiene que ser. Pero Pablo dinero Gómez- negro. Tiene que ser con que tú demuestres una triangulación con el propósito de evadir una ruta del dinero, pues estás hablando de blanqueo ya. O sea, No no sé. necesariamente tiene que ser dinero de un Porque aquí de un tendríamos, crimen. aquí Si no es- aquí el crimen tendría que estar en los gobiernos de los estados. En que no les Es la entregaron las operación del- medicinas, que les regalaron el los dinero, contratos fueron A ver. a modo, falsos, en donde los etcétera, contratos que fueron, no hubo Pero a ver, medicinas, fueron- etcétera. pero es que aquí están ustedes obviando un hecho que no entiendo por qué. Ilumínanos, O sea, Nachito. O sea, Pablo Gómez va y entera sobre la denuncia. La investigación, o sea, no sabemos por dónde va ni qué se está investigando, ¿no? Está bien. O sea, él dice, Los pues ahí está, elementos ahí más a ya están. profundidad ¿sí? no los No, pero ¿cómo que no sabemos? No, Porque no, no. lo que él muestra en la mañanera es lo que se supone él trae. Es el el Son elemento las de la mismas denuncia. pruebas, digamos. Sí, sí, sí. Son La las investiga, mismas O sea, es que o ahí- sea, la UIF no investiga, ellos güey. no- Investiga la fiscalía. O sea, No, la UIF sí investiga. No, no, no. La pero- UIF pero no es Ministerio es el Público. censor. Por eso, O sea, eso- sí. pero eso es judicializar. Sí, sí, sí. La que judicializa es la fiscalía. No, pero pues la por UIF eso. investiga. Ellos hacen la demanda ante la fiscalía. O sea, ellos hacen una ya hay una investigación. investigación. O sea, Previa, presentan sí, sí. evidencia ante la fiscalía. a partir de las Muy anomalías bien. de los movimientos Bueno, financieros. Pues esa información no se le entregó a la opinión pública. Pues no, no, porque pues no porque tiene por no, qué. güey. No tiene por qué. El byte entera, grosso Ok. modo. Grosso modo. O sea, Hasta porque ahora- hay una investigación. hasta O ahora sea, es ya una hay una. presunción. No, ya hay una demanda. Por eso, pero es una presunción. Bueno, sí. No hay Es una investigación, elementos. Javier. O sea, hay una investigación. Sí, pero Hay no una hay investigación. elementos. O sea, mi punto Sí, es que o sea, los elementos no, pues que es que- presenta, Es que ni Como tú sabes presunto, ni nosotros. evidentemente. Ahí No, sí no. estoy de acuerdo porque contigo. los elementos que Pero sí es que presentan hay una no investigación. son suficientes para determinar que realmente algo está mal. Ahora, el hecho de, a mí me causa más sorpresa el tema del consorcio. A mí Porque también. efectivamente, ¿qué creas ¿Para qué haces tantas empresas? Una en un paraíso fiscal que es la que finalmente paga la nómina, una serie de Y empresas. otras ¿no? empresas, O sea, claro. a mí me huele más a evasión fiscal y puede ser incluso a lana, puede ser lavado de dinero, pero no en los términos en los que los plantea Pablo Gómez. Puede ser en otros términos que quizás no los está planteando abiertamente, eso es posible. Pero hasta ahora, periodísticamente me parece que sí queda, que ese no es el tema, que sí queda en entredicho el periodismo que se estaba haciendo ahí. Sí, es un madrazo. O A sea, partir de este es esquema, un golpazo. ¿no? Independientemente de que, como dicen, es una investigación que se presenta porque apenas se va a la fiscalía, se va a judicializar, etcétera, etcétera. Que muchos incluso rumoran que Loret por eso se va. Porque habría en marcha algún tipo de orden de aprehensión por una investigación, que lo ha negado. Ahí hay otra controversia. El gobierno ha negado que está investigando a Loret de Mola. El propio Pablo o a Gómez. Trujillo. Sí, Víctor Trujillo. o al payaso. El propio Pablo Gómez lo dijo delante del presidente. Ahora, hay una periodista que ha venido publicando en Reforma unos números que se supone son de oficios de la UIF que le envían a bancos mexicanos, que los últimos se enviaron a principios de este año. Híjole, yo los números los vi, los leí, no me suenan a UIF, pero bueno, tampoco soy un experto en los oficios de la UIF. La UIF hasta ahora no ha dicho si son ciertos o son falsos. No, de hecho. Pues
concretamente ¿Y qué dicen hacia la estos figura de oficios? Loret, lo negó ella Pablo solamente da Gómez. los números. Ahora, O sea, pero nada más, o sea, lo publica Reforma, lo publica Penilei Ramírez y Dice, Pablo hay tantos Gómez, oficios. y entonces Loret sale en las redes sociales diciendo como que no, y no nos van a callar. en su y vamos a columna, seguir, en su columna del Universal. Y aparte el Universal y varios medios, bueno, varios periodistas se lanzan en sus columnas a defenderlo y todo eso. Lo que luego dice Pablo Gómez, dice, no, pues calmados, o sea, lo que se está investigando es a la sociedad. El consorcio. Pero ellos... Digo que también es difícil creerle, ¿no? Ellos de manera, digamos, obviamente, pues dicen, vienen sobre mí y sobre el payaso, ¿no? Se supone que o sea, lo que publica Penilei es una versión que se sustenta en unos supuestos oficios. Ella no los da a conocer, seguramente no los tiene, pero consigue los números del oficio, ¿no? Y el o de los contenido oficios en general, ¿no? O sea, y lo que supuestamente dice, ¿no? Que está pidiendo información la UIF sí, a los bancos bancos sobre cuentas de Loret de Mola. Sobre Bueno, de la esposa y del payaso de Trujillo. Entonces, esa es la historia. Después de que se niega, ella consigue los oficios. Bueno, dice que son los números. No parecen los números. O sea, es decir, un número de un oficio de una entidad generalmente lleva el nombre de la entidad, ¿no? O sea, es decir, 0118-108 WIF, ¿no? O 01, no lo sé si los de la WIF. Empieza con WIF, no sé qué. No sé si los oficios de la WIF no los digan, bueno, pero bueno, ella asegura que esos son los números de los oficios. Pablo Gómez dice que no es cierto, que ellos no están investigando a Loret. Pero como dice Nacho, pues tiene sentido que hayan pedido informes fiscales sobre las cuentas de Loret de Mola. Pues digo, si hasta las publicó el presidente, pues que... Pues las tiene el SAT. O sea, tampoco ahora, tienes que pedirlas a los bancos. Vuelvo a la pregunta de hace una media hora. ¿Cómo lesiona? Sí. Hace 37 minutos y medio. 32 minutos con 3 segundos. Okay, ¿Cómo lesiona esta investigación al periodismo en general? Digo, porque sabemos que las empresas periodísticas o los dueños de las empresas periodísticas también tienen sus otros negocios. Sabemos cómo se han conducido en gobiernos anteriores, no sé si en este, pero a lo que voy es a que cuando, por lo menos en lo personal, yo hubiera esperado un periodismo mucho más ambicioso desde el 2018, pues eso no sucedió. Y hay, me parece que un periodismo maniatado o muy constreñido a lo que se habla cada mañana en las conferencias de López Obrador. Y la investigación periodística como tal me parece que está muy dispersa, muy poco volada. No le quieren entrar a ciertos actores, no se toca a los militares, no se toca a los marinos, no se toca a las empresas mineras, no se toca a ciertos gobiernos estatales, ¿no? Por los intereses propios de los dueños de estas empresas, pero sobre todo cuando hay un presidente que se refiere a estos como medios de manipulación y siempre está apuntando hacia el Universal, hacia Reforma, hacia otros medios muy concretos que se mueven o que se movían en estas aguas de la corrupción que, según el presidente, ya no existe, pues ahí andan, ¿no? Pero a lo que voy es a que cuando se exhibe de esta manera, sea cierto o no, porque a final de cuentas no deja de ser una exhibición pública bastante grave. Cuando se hace un acto de esta naturaleza, ¿cómo toca a las empresas periodísticas? O más bien, ¿cómo toca? No, es si esto creen que trastoca el ejercicio periodístico en general. Yo creo que ya está trastocado. A ver, yo no creo que el caso Latinus en sí tenga que ver con el periodismo que se viene haciendo desde el 18. O sea, yo creo que son cosas separadas. En todo caso, creo que el caso de Latinus sí puede ser un toque a los propietarios del resto de los medios, ¿no? O sea, ¿un toque te refieres a un churro? No, sino un toque de atención. Ah, bien. Una llamada. Un llamado de atención. Un llamado de atención. Porque tú estás en contra del presidente o tú le vas a sacar cosas a los militares o a los hijos del presidente y pues te puede cargar el payaso, ¿no? O sea, no propiamente trozo.
No. Yo creo que eso sí está en el ánimo, me da la impresión en el ánimo de los dueños. Digamos, es un valor entendido, Es un dices. valor entendido como que, ojo, ojito, porque ahí hay una unidad de inteligencia y se pueden presentar denuncias. Y eso pues te desmantela. Ahora, yo creo que efectivamente desde la llegada de este gobierno, lo que el presidente se apropió del discurso y de los temas de la agenda pública, ¿no? Y prácticamente los medios que no estaban también recibiendo dinero por publicidad y todo esto, pues casi todos han tenido dificultades, salvo uno que otro que no las tiene, pero prácticamente todos. Entiendo que, por ejemplo, el Universal se acaba de vender, porque los Silly me comentan que pues, ya no podían. El rumor estaba fuerte, fíjate. Y parece, o sea, hasta donde yo tengo entendido, no lo tengo corroborado, pero ¿Quién lo compró? se habla de los Maxice, es decir, el grupo del Estado de México, muy ligado a Peña Nieto. Entonces, sí se ve que los medios están teniendo dificultades, muchos están retrasando sus pagos, digo, Proceso, por ejemplo, pero otros también, o sea, entiendo que hay muchos otros medios que han tenido dificultades. Y no hay dinero para hacer periodismo. O sea, los medios no quieren soltar para lo que hacía en tu etapa, por ejemplo, en Reforma, Sonia, que se hacía chamba de campo, ¿no? O sea, no están soltando dinero para eso. Entonces, pues, prácticamente no hay mucha investigación, salvo casos así muy puntuales, ¿no? Que no... ¿Sabes a mí qué me preocupa? Yo sí creo que golpea, en general, a todos los medios, porque no es nada más de este gobierno, sino que efectivamente hay una narrativa en contra de los medios de comunicación y los periodistas a nivel global, de que todos tienen una agenda, que no existe el periodismo objetivo, que no son... que siempre impulsan un tipo de campaña específico para desprestigiar a V y cosas, etcétera. Y esto es una conversación bastante generalizada en el mundo y que utilizan más pues los gobiernos, comillas, que no son tan democráticos, ¿no? O que se apropian de este discurso y dicen, ven, no le hagan caso a los medios, son chayoteros, son no sé qué, inventan cosas, no sé qué, etcétera. Entonces, cuando tú tienes un medio de comunicación como que se presentó a sí mismo como el paladín de la anticorrupción, porque nadie se los puso, ellos, así Loret decía sus grandes editoriales, decía yo no soy corrupto, en cambio usted, presidente, de qué vivió 20 años, de no sé qué, yo trabajo, bla, bla. Entonces sí le pega, y le pega también revela también una vieja práctica entre los medios de comunicación y los poderes locales, nacionales, federales o estatales. Que esto no se desmantela nada más porque sí, porque siempre algún medio tendrá un amigo en algún lado, ¿no? Que le da un contrato, que le da un no sé qué, etcétera. ¿Por qué? Porque desgraciadamente o afortunadamente, no lo sabemos, los medios de comunicación no viven de sus lectores. Los lectores no pagan por lo que consumen, porque no los hemos acostumbrado a pagar por eso que consumen. Y por tanto a exigir una buena información. Es decir, si tú pagaras por esa información, exigirías o podrías o tendrías más posibilidades de exigir una cosa diferente. Aquí los medios de comunicación siempre han sido, comillas, gratuitos. En el mejor de los casos, cuando comprabas un periódico, eran bastante baratos. Es decir, con 5, 10, 20 pesos que te cuesta un periódico, no se hace un periódico, porque involucra a muchas personas, etc. La radio es gratuita, la televisión es gratuita, es decir, no requieres pagar por consumir el contenido de esa información. Entonces, esta larga tradición
que no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, sino que así es. Así se construyó. Así se construyó, hace que las personas no estén acostumbradas a pagar por consumir información y tampoco las personas no creen que la información, esto que decimos nosotros mucho los periodistas es poder, que la información te da conocimientos, que te permite tomar decisiones pues más informadas, de mejor manera, etcétera, etcétera. Esto no lo cree la gente, no aprendió a hacerlo. Entonces, ahora le estamos exigiendo demasiado a las personas y creo que no va a suceder. No, y sobre todo cuando tienes acceso a la información ilimitada en Ilimitada Internet. a través de las redes sociales. Entonces, el conglomerado conspira en contra de las informaciones y los medios de comunicación y los gobiernos conspiran también con su narrativa en contra de los medios de comunicación y hechos como este confirman estas narrativas de estos gobiernos y lamentable que así sea, pero no nos deja bien parados. O sea, al contrario, lo hace más difícil. Sí, las grandes empresas periodísticas en su modo habitual de operar, me parece que ya llegaron a su techo. Y porque ya se convierten, sean medios regionales sobre todo, se convierten en reproductores, en cajas de resonancia de lo que les dicta el gobierno en turno, porque finalmente viven de la publicidad pública. Ya es muy poca la publicidad privada. Y estoy hablando, tengo en la mente a los medios regionales en el norte del país, que es donde se facturaba a empresas privadas, no en el sur, sureste. Que eran los caciques que gobernaban. Exacto. Pero me parece que el único modelo de supervivencia será los medios de nicho, muy, muy delgados en cuestión de nómina y de costo operativo, porque son los que pueden lograr un cierto grado de autonomía periodística sin esperar ser compensados por algún gobierno en particular. Y esto cabe también para el otra ala periodística, es decir, esta que se asume como periodismo de vanguardia, cuando lo que hace es básicamente estar adulando o defendiendo al gobierno federal, el movimiento de la Cuarta Transformación, y a partir de ahí derivan estas subvenciones mediante publicidad. Es decir, es el mismo modelo invertido, ahora ya no con los medios críticos, sino con los medios defensores. Y yo creo que el periodismo en términos generales ha perdido mucho. Bien decía ahorita Alejandro, ya no se paga periodismo en campo. Digo, a mí me lo han dicho más de 3, 4 editores. Y bueno, pues ni modo. O sea, ahora viene un reajuste con la llegada de Claudia Sheinbaum. Y tú lo ves, por ejemplo. Y en esta mesa también, porque vamos a hablar muy bien de Claudia Sheinbaum. Claro que no. Que no chorree. Tú lo ves, por ejemplo, en el comportamiento de los medios. Han cambiado muchísimo. No, pero no me refiero a los medios convencionales, por ejemplo, sino a los medios de redes. O sea, son medios de redes sociales que ya tú los ves a estas alturas peleándose entre sí, ¿no? Ya con versiones muy, muy, muy contradictorias, peleándose por si un personaje está o no está en el gobierno de Sheinbaum, porque si debería o no debería de estar, porque si esta política debería hacerse o no. Entonces tú ya ves una implosión dentro de ese ecosistema. Ese ecosistema que López Obrador creó, tú ya ves que ya está implosionando, ya ves que se está dispersando. Y creo que Claudia Sheinbaum trae otro modelo de comunicación y va a haber un reajuste. Esto que decía Alejandro sobre el Universal, que si los rumores eran fuertes. La colega Rosa Isela en Gobernación. Que hasta le echaron porra cuando bueno, pues a reserva de que vamos a tener otros días y semanas para, no, otros días no. Otro día para seguir conversando. Y después vamos a tomar un mes de vacaciones como Loret.
Exacto, y estamos a punto Porque- de tomar, porque de concluir esta temporada. La UIF ya me trae porque yo sí le saco... a las islas del canal. Le saco 1000 Exacto. bolas a la tarjeta de Coppel y luego la meto a la de Azteca y luego cobro por Banamex. Entonces triangulando. estando triangulando triangulando. los 1000 varos semanales. Oigan, pero no se olviden de escucharnos en nuestro podcast en YouTube, en el post, en las plataformas de Spotify, en las plataformas de Amazon y además en la página web de ignacioalvarado.com, en mi propia página web. No, IgnacioAlvaradoAlvarez.com. IgnacioAlvaradoAlvarez.com, en fin, Si te andan en dando- el post, Exacto. Está en Delaware. Delaware. .com, etcétera. Y aquí nos despedimos, Sonia del Valle, Ignacio Alvarado, Jorge Torres y Alejandro Gutiérrez, y en los controles, Santi ya. El Y Santi, nos vemos el el Santi. próximo lunes o martes.